para que nos dirija en ese tiempo de oración. Yeah, please, you can unmute your microphone. ¿Puede quitar el silencio de su micrófono, pastor? Hello, everyone. Yeah, we can hear you. Hola a todos. Father, we worship you. Padre, te adoramos. You are Almighty God. We give you Te the adoramos, glory. Señor, por tu gloria. You are our Lord. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Te adoramos, Señor. Lord, this worship for you, Lord. Te adoramos a ti, Señor. We give you the glory, we give you honor. Te damos la gloria y el honor. Honor for you, Lord. Our Father in heaven, may your name, may your be done here on earth. May your done here on earth. Our Father in heaven, may your name, may your done here on earth. Our Father, our Father, our Father, I worship you. Our Father, our Father, I worship you. Our Father, our Father, I worship you. Our Father, may your name It's the mountain of the Lord. Dani, oh, may your Dani, oh, our Father, our Father, our Father, I worship you. Our Father, our Father, I worship you. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. You are powerful. You are powerful. You are powerful. You are powerful. You are great. You are big. You are
You are holy. You are holy. How we cast what lay between us. How high the mountain I could not climb. In that narration, I turned to heaven and spoke your name into the night. How will the cast that lay between us? How high the mountain I could not climb. In aspiration, I turned to heaven and spoke your name into the night. Into the darkness, your living kindness, so to the shadow of my soul. The work is finished, the end is right there. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy that I could follow such followed grace? A God of ages stepped down from glory to wear my sin and be my shame. Because I've broken, I am forgiven. The King of Kings to be his own. Beautiful Savior, I am forgiven. Jesus Christ, my living hope. Imagine so real a mercy that I could follow such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and be my shame. Because I've spoken, I am forgiven. The King of Kings
Savior, I am forgiven. Jesus Christ, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. If I'm lost, it's on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living God. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. If I'm lost, it's grip on me. You have broken every chain. This salvation. Jesus Christ, my living God. Jesus Christ, my living God. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God. Let's appreciate God. Hallelujah. Let's thank the one who set us free. The one whose salvation is in his name. Hallelujah. Let's exalt him. Let's lift him higher with your voice. Amén. Exaltemos al Señor. Levantemos el nombre del Señor. Adorémosle con nuestras palmas. Muchas gracias, Pastor Jean-Marie de Burundi, por esa alabanza, por ese tiempo tan profundo. Vamos a ir a Corea del Sur. Tenemos al Pastor Moses Itolet de Uganda, pero que vive en Corea. Pastor Moses, adelante. Muchas gracias, Pastor Thomas. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por la gracia que tú nos estás dando a todos para crecer en el Evangelio de la Biblia. Nuestra alegría y nuestra esperanza todos los días es esta fe en creer que Jesús es el Cristo. Y creemos, Señor, que tú estás haciendo la evangelización mundial y que estás dando gracia a todos los discípulos alrededor del mundo. Padre, ahora es otra oportunidad que nos has permitido para reunirnos en hermandad como una familia de la evangelización mundial. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos para que crezcamos en el Evangelio. Ayúdanos a conocerte mejor. Y, Padre, mientras escuchamos tu palabra ahora, te pido para que tu palabra nos inspire, para que tu palabra nos guíe, Señor, y que podamos ver realmente que tú vendrás nuevamente y que nuestro espíritu se fortalezca para estos últimos tiempos mientras esperamos para tu segunda venida. Oramos por el mensajero de tu palabra hoy y todos los ministros que van a compartir con nosotros ahora, que podamos escuchar tu voz a través de ellos, que puedas hablarnos, Señor, y que podamos vivir en obediencia a ti, que nos has llamado de las tinieblas a la luz de tu Hijo amado. Señor, que este evangelio de la Biblia pueda brillar por todo el continente de África y el mundo, y que todos los discípulos puedan ser levantados, Señor, en cada país y en cada continente, que toda la gente tenga la oportunidad de escuchar el evangelio, y no solamente escucharlo, sino que lo crean, Señor,
Y no solo de creerlo, sino que se aferren, todos juntos nos aferremos al pacto, Señor. Señor, te agradezco por este día precioso y por tus preciosos discípulos. Ayúdanos a verte solamente a ti, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor. Oro todo esto en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Thank you so much, Pastor Moses Itolet. Amén. Muchas gracias, Pastor Moses, Glory to God. por esa oración llena del Evangelio. Pastor John Ahora Cindy, but tenemos al it's not pastor, allowing the pastor to be able to connect. However, we el pastor de Nigeria, John Cindy, pero que no se pudo conectar. Entonces, ahora vamos a estar llevando el mensaje de salvación, la palabra de Dios, mi persona. Bueno, mientras Dios nos da la oportunidad de escuchar este evangelio, que Jesús es el Cristo, nos ayuda a crecer en la fe. Vamos a Mateo 28, versículos 18 al 20. Vemos que la vida de Jesús se cumplieron todas las profecías y que en Jesús se cumplió la libertad de nuestros pecados, de Satanás y la separación de Dios. Dios permitió que el Mesías viniera a este mundo y lo podemos ver en toda la Escritura, que es para que podamos disfrutar en nuestra vida a este evangelio y también en la vida eterna. Vemos en la Biblia que Jesús es el Mesías que Dios había prometido. Él dio su vida en la cruz, en la resurrección, y se cumplió todo, lo que garantizó mi libertad y mi salvación del pecado de Satanás y la separación de Dios. Esto no es solamente una historia, gloria a Dios, sino que esta es la verdad que el Señor nos ha dado. Vemos que Dios nos ha prometido vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Viendo al Hijo, tenemos la vida eterna. Y antes de que Él ascendiera al cielo, el Señor Jesús nos dio una comisión, no solamente a sus discípulos, sino a todos los que creemos en Él. Eso está en Mateo 28, versículos 18 al 20. A través de todas las Escrituras podemos ver que el evangelio que Dios nos ha dado se vuelve nuestra verdadera identidad. Este evangelio de la Biblia es nuestra identidad y este evangelio no es solamente para mí, para mi familia, sino para todas las naciones, porque en él la identidad de todas las naciones será revelada. Dios pide perfecta obediencia al pacto. Y nos dice en Mateo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Es una comisión que Dios nos ha dado. Y Dios espera obediencia perfecta a este pacto. También el Señor nos dice que no solo vayamos a dar una historia al mundo, sino Él nos dice el contenido que debemos predicarle a todo el mundo. En Mateo 28 está, Dios espera que haya perfecta obediencia de ir al mundo, pero también al contenido de esta predicación. Veamos esos versículos. En Mateo 28, del 18 al 20, Dios les está pidiendo que sean a sus discípulos testigos en todas las naciones. Pero algo les pasa a los discípulos en Marcos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Dice la palabra que el Señor, dice la palabra
que el Señor les dijo que fueran a las naciones y luego que el Señor iba a ascender y se iba a sentar a la diestra de Dios. El Señor les dice que no solo se queden en Jerusalén, sino que vayan a Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les dice el Señor que Él iba a estar con ellos hasta el fin. Dios estaba con ellos y estaba confirmando la palabra con el contenido correcto de la predicación. Entonces, Dios le dice a sus discípulos que ellos son testigos de Él. Ustedes son mis testigos, gloria a Dios, porque entendiendo la revelación de ser testigos, nos ayuda a estar enfocados y a demostrar la perfecta obediencia, a ir, pero no solamente a ir, sino también al contenido que debemos de predicar. Si vemos Lucas, capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, 45, versículo 45. Dice la palabra, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, dice el versículo 48. La palabra griega para testigo es maruchu. Y esto quiere decir que ustedes son testigos de su vida, de la vida de Jesús, del Mesías, su cruz y su resurrección, de todas las palabras proféticas que fueron dadas acerca de él en los salmos y los profetas. Entonces, el propósito y la dirección de los apóstoles de la iglesia primitiva era realmente seguir este propósito de las escrituras, ser testigos conforme a las escrituras e ir a todo el mundo a cumplir esta comisión. Si vemos Hechos, en Hechos, el Señor envía el Espíritu Santo a discípulos que estaban en ese lugar y les permite hablar en lenguas para que fueran testigos en diferentes lenguajes e idiomas en el mundo. Vemos que los discípulos habían comprendido que el contenido de esta predicación de verdad debe convertirse en su propósito, en su identidad. Deben de seguir la predicación conforme a las escrituras. En Hechos, capítulo 30, en Hechos 14, en Hechos el Señor nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo y la predicación que estaba dando Pedro. Y Pedro dice, señores, ellos no están ebrios como a ustedes les parece, sino que ellos están siendo llenos del Espíritu Santo. Pedro les estaba enseñando que ellos estaban siendo llenos del propósito de las Escrituras, que es del propósito del Evangelio, que es predicar conforme a la palabra de Dios a todas las naciones. Entonces, Dios espera esta obediencia. Vemos que debemos de comprometernos con este llamado, pero también con el contenido de este mensaje. Debemos ir y también cuidar del contenido de lo que estamos predicando. Segunda de Pedro, capítulo 15.
Say, who love the money he would get for doing wrong. Say, some people compromise their faith. They compromise what God has called them to proclaim. Perdón, segunda de Pedro nos decía el Señor a través de la vida de Pedro que ellos no deben comprometer el ser obedientes a este pacto por dinero ni por otras cosas, sino realmente deben seguir la voluntad de Dios sin ser influenciados por ningún tipo de cosa externa, sino realmente obedecer y entregar su vida con compromiso en ir y en predicar el mensaje del Evangelio. En Apocalipsis, el Señor nos dice, tengo algo contra ustedes, y es que han seguido otras enseñanzas, han seguido ídolos y prácticas sexuales inmorales. Estos son placeres de la vida que hacen que no tengamos un verdadero compromiso con el pacto de Dios. Entonces, la Biblia dice que nos demuestra cuál es la verdadera obediencia a ese llamado. Veamos en 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, Dios está llamando a cada uno de nosotros en todo el mundo a la perfecta obediencia de ir a todo el mundo y a la perfecta obediencia de predicar el mensaje correcto. Entonces, los discípulos de la iglesia primitiva estaban predicando con claridad y ellos estaban aferrándose a esto para que las personas pudieran escuchar este mensaje y creer. Vemos de que estos placeres de la vida que nos dice la palabra que debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso para podernos aferrar a este evangelio. Recordemos de que a los discípulos se les fue llamado en una ocasión delante del Sanedrín y se les dijo que ya no predicaran más este mensaje. Pero este mensaje les garantizaba a las personas la salvación de sus pecados, de Satanás y de la separación de Dios. A esos discípulos se les castigó y se les dijo que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Y a pesar que los maltrataron, diciéndoles, ustedes no deben predicar este evangelio, no deben predicar que Jesús es el Cristo, dice de que algo pasó y es que este compromiso que ellos tenían para con la comisión que el Señor les había dado, dice que ellos se regocijaron de haber padecido por el nombre del Señor. Es decir, que ellos no dijeron, bueno, vamos a mantenernos calladitos para salvaguardar nuestras vidas, sino que nosotros vamos a seguir proclamando que Jesús es el Mesías. Entonces, aunque muchos de los discípulos se negaron a los placeres de esta vida para poder tener esta perfecta obediencia en poder ir a las naciones con el mensaje correcto. Entonces, Pablo decía, nosotros no nos vamos a desanimar, nosotros no nos aferramos a los placeres de esta vida con el fin de cumplir con lo que el Señor nos ha dicho.
vemos que los apóstoles, en medio de las presiones de esta vida, ellos estaban aferrados a poder ir ir a las naciones y predicar este mensaje. Veamos la vida de Moisés, que en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Moisés había rehusado a los placeres egipcios de llamarse hijo de la hija de Faraón, pues él tenía en claro su llamado ante su llamado que él tenía en Cristo. Él tenía su mirada puesta en el galardón y prefirió esto antes que los placeres de Egipto. Él tenía la revelación del Mesías. Entonces, con esta revelación, él rehúsa estar aferrado a los placeres de esta vida. Él veía que la venida del Mesías era superior a estos placeres. Entonces, en Mateo 28, en el pasaje que comenzábamos, el Señor nos está diciendo que debemos demostrar perfecta obediencia en ir, pero también perfecta obediencia en el contenido de este mensaje. Porque obedecer perfectamente en ir, pero no en el contenido del mensaje, es una obediencia imperfecta. El ir sin un mensaje correcto se compromete esa obediencia. Eso no es lo que el Señor nos ha dicho, sino que debemos ir con el mensaje que el Señor nos ha entregado. El Señor le decía a sus discípulos: vayan y sean testigos de todo lo que el Señor ha hecho. Y la Biblia, toda la Biblia nos enseña qué es lo que hizo el Mesías. Entonces, la vida de Jesús, cumpliendo todas las profecías, nos garantizaba una libertad eterna al pecado, a Satanás y la separación. Y eso es el mensaje. Esa es la perfecta obediencia al mensaje que Dios nos ha dado. Entonces, si vamos, pero sin este mensaje, no es una obediencia que agrade al Señor. Vemos que ¿por qué algunos países, aunque tengan tantas iglesias, por qué las personas no están recibiendo la vida de Dios? Esto es porque tal vez se ha demostrado la obediencia en ir, pero no se ha demostrado la obediencia en el mensaje. Se ha cambiado el mensaje a lo que las personas quieren escuchar, pero nosotros debemos prestar atención al contenido del mensaje y a la obediencia en ir. ¿A qué realmente me estoy aferrando yo todos los días? ¿Qué tipo de fe estoy teniendo? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Es la fe a la que Dios espera, espera que yo tenga, la que me ha hablado en las Escrituras? Vemos Primera de Juan, capítulo 5, del 9 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Dice la palabra: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, la Biblia nos dice que el testimonio de Dios
es mayor que el de los hombres. Y este testimonio que Dios nos ha dado es acerca de su Hijo. Dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, leamos el versículo 11 y dice, y ese es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, esta comisión de ir a todo el mundo y el contenido que yo debo compartir en todo el mundo, con mi familia, con mi nación, con África, Asia y todo el mundo, el testimonio al que yo tengo que ser testigo es a este que el Señor me está hablando en 1 de Juan 5. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna no se encuentra en nada más, no se encuentra en la filosofía, no se encuentra en la economía. Esta vida se encuentra en su Hijo y ese es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Entonces dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es lo que Dios él mismo nos ha llamado a nosotros, a ir a todo el mundo, a demostrar perfecta obediencia a este mensaje, a este contenido, que nosotros vayamos y demos el testimonio acerca de su Hijo. Gloria a Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Él ha demostrado eso. Se ha dado testimonio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice la palabra, vaya y testifique este testimonio, no mi propio testimonio, pues mi propio testimonio no puede salvar a nadie, sino este testimonio es el que Dios nos ha dado, es el que da la vida eterna a las personas. Y el que no tiene esta vida, perdón, el que no tiene este testimonio, no tiene la vida. Entonces, esta revelación, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, esto que Él ha demostrado mediante su cruz y su resurrección, es el testimonio que me ha librado de Satanás, del pecado y de la separación de Dios. Entonces, todos los días yo debo humillarme ante este mensaje y poder ir al mundo a proclamar esto, a que mi carácter y mi actitud demuestre ese testimonio. No un testimonio, una vida que demuestre que yo soy apóstol, que yo soy pastor, no, sino que una vida que dé el testimonio del Hijo de Dios. Y quizá yo no puedo ocasionar ningún milagro, yo no puedo sanar a ningún enfermo, sino que el Mesías, el Dios que está conmigo, es quien va a obrar todo conforme a su voluntad. Pero Él lo que quiere dar a demostrar es el testimonio acerca del Hijo de Dios, de su vida, de la vida eterna que está en su Hijo. Y nosotros debemos de aferrarnos a esta perfecta obediencia. Aunque nadie esté viendo, nosotros debemos demostrar esta obediencia a su pacto de ir con el mensaje correcto en nuestra escuela, en nuestro trabajo, a donde sea que estemos. Y Dios es el que ve. Y nosotros debemos de dar ese testimonio del Hijo de Dios. Yo espero que el Señor derrame de su gracia en cada discípulo de todas las naciones para que todos estemos comprometidos con esta comisión de ir a todo el mundo, pero con el contenido correcto del Evangelio. Que Dios los bendiga y continuamos por la gracia de Dios. Sigamos orando por cada uno. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias por escuchar. Y antes del tiempo de oración, vamos a escuchar el reporte del ministerio de Burundi, el hermano Jonas,
va a compartir lo que Dios está haciendo en Burundi, que puede fortalecernos y que nos ayuda a ver lo que Dios está haciendo más allá de nuestras naciones. Hermano Jonas, por favor, si puede abrir su micrófono, demos un aplauso al Señor por la vida del pastor Jonas. I think Brother Jonas has been disconnected. We shall continue. If he's not Creo que el pastor Jonas se desconectó. let's go to intercession time. Vamos entonces a pasar al tiempo de intercesión. Dr. Alex Gatugo. Vamos a llamar al doctor Alex Gatubo de Ghana Intercession time. para que nos dirija en este tiempo de intercesión. You can go ahead, sir. Adelante. I think his network is also not. Creo Greetings from Ghana to thank you, Pastor Thomas. saludos desde Ghana. Muchas gracias, Pastor Thomas, por la oportunidad. Vamos a tener un tiempo breve en la intercesión. El Salmos, en Salmos, David dice que todo lo que soy, alabe al Señor, que toda mi alma bendiga al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos sus errores. Y bueno, damos gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo con todos los discípulos alrededor del mundo, de cada continente, y queremos alabar al Señor, así como decía David. Queremos agradecer al Señor por todos los discípulos alrededor del mundo. Gracias, Padre. Te adoramos y te agradecemos por la oportunidad, Señor, los discípulos de todo el mundo. Give glory and honor to your holy name. You have done. Father, we pray for all the members who are gathered here. We pray on the behalf and we worship Gracias, you. Señor. Oramos, Padre eterno, por los discípulos de todo el mundo. Señor, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, oramos para que tu evangelio sea conocido en todas las naciones. Fortalece a cada uno de los discípulos y pastores, Señor. Fortalece a cada uno de los hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, para que sigas tú afirmando la fe de cada uno, que vayamos con este contenido correcto, Señor, en la obediencia perfecta a tu pacto, Señor, en ir pero con un corazón realmente delante de ti, que reciba esta respuesta, este testimonio, Señor, que tú nos has dado, que está en tu Hijo. Padre, bendice y fortalece a cada uno de los hermanos, Señor. Seas tú trayendo la unidad del cuerpo de Cristo, Señor, alrededor del mundo. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu evangelio. Necesitamos tu evangelio cada día, Señor. Necesitamos seguir siendo perfeccionados en este amor, Padre eterno. Padre, te pedimos para que el contenido correcto del evangelio sea predicado, Señor, y testificado. Para que cada uno, Señor, de tus discípulos no crea otras cosas ni vaya tras otros dioses, Señor, sino pueda aferrarse solamente a ti, Señor. De verdad pueda esperarte. Acts chapter 4 verse 33, and with great power
gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace were upon them. Great power. We want to ask the Holy Spirit to continue to lead us, to continue to empower us, to continue to strengthen us, to continue to equip us, so that we will go and witness and propagate and preach and share nothing but the gospel of the resurrection of Christ. The gospel of the resurrection of Christ is not about you, it's not about me, it's not about your church, it's not about my church, but the resurrection of Christ, the gospel, the true gospel. And we ask God for grace to go through, for grace to go through. Lift up your voice, let's pray. Let us pray. We are praying and asking the Lord to give us grace to preach this gospel, to give us grace, to give us enablement to preach this gospel. Lift up Este your evangelio. Amén. Father, Sí, Señor, oramos, Padre, whenever para que fortalezca nuestras vidas, Señor, para que sigas derramando de tu gracia sobre nosotros, Señor, para poder proclamar este evangelio. Ayúdanos a no desviarnos, Señor, a no caer en tentación, sino realmente a aferrarnos a tu gracia, Señor. Fear nothing. Aferrarnos, Señor, con denuedo podamos estar delante de ti, Señor. Alone without faith. Father, what we know, Grant us grace, O I Lord. Grant that us grace, you O have given us Lord. Lives to in remain us. in prayer. Grace, O Lord. Ayúdanos, Padre eterno, We thank you. estar delante de ti, Señor, con nuestro corazón. Near here, Jesus, in your never be Todos los hermanos del mundo, Señor, puedan recibir este pacto eterno, Señor. No, the world is the right place for your people. The world is not the place where we Necesitamos, Señor, necesitamos el evangelio, Señor. Estoy derramando de tu gracia, Carlos. Más, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor. what we are doing now. That we are preaching the gospel, the true gospel. The gospel be reaching to millions of people. The ones that are under your grace, that are waiting. Reach to them, Father, may they hear your gospel. May the mission be accomplished in our days. This is the day of we glorify you in all the ways, each and every day, in all the breath that the scripture that I read, when you read the 31, the same Acts chapter 4, verse 31, Bible says, and when they have prayed, and the place was shaken, as they assembled, they were filled with the Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit, and with boldness. They were not fearing anything. They were not afraid of anything. They were not shy of anything, but the boldness of Christ, the boldness of the Holy Spirit. Because of that boldness, they were able to go to the marketplaces. They were able to go to the nation. They were able to go to the classroom. They were able to go to people. So we want to ask the Lord, the whole disciple all over the world, may the Lord por el denuedo del Espíritu Santo, los discípulos podían ir a las personas y tiramos ese denuedo del Espíritu Santo para poder ser testigos. De tu Espíritu Santo, Señor. Realmente, Señor, necesitamos ser llenos de ti. Necesitamos conocer profundamente tu evangelio, Señor. Necesito tu evangelio, Señor. Necesito ser llena de ti, Señor. Con de nuevo poder testificar tu palabra, Señor.
Any time, Lord, that you shot shepherd, you never let even the little ones to be lost. You care for each and every one. Our life is let our life continue for you, Lord. Let our life continue for the honor. We all may be forth in your mighty name. Amen. God, in the midst of the community and our nations and our regions of God, help us, God. Lead them out. We are free, Lord. We will not compromise, oh God. Wash We will not compromise. We will not perfect. compromise. God, this gospel. Your boldness, oh God. Boldness, oh God. Thank you, Father. Hallelujah. Great shit about how you get this land. Oh, that we worship you, God. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Alex Amén. Gatogo. Muchas gracias, Pastor Alex de Ghana. Damos gracias a Dios por su vida. Let's go to Burundi. I think we have Pastor Brother Jonas. Praise. Vamos a ir a Burundi. Hoy sí ya está ahí el hermano Jonas God has been doing para in Burundi. darnos el reporte del ministerio en Burundi. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Nuestra conexión no está estable, es por eso que me desconecto. Y he tratado de estar en una conexión estable, pero voy a tratar de resumir lo que Dios está haciendo en nuestra nación Burundi. Este año, por la gracia de Dios, hemos podido ir a la región de Kayanza. Pasamos ahí 4 días compartiendo el evangelio con jóvenes y también pudimos compartir el evangelio en servicios generales, donde las personas escuchaban con alegría por la gracia de Dios que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y por la gracia de Dios pudimos organizar algo que en nuestra iglesia le llamamos incienso del evangelio. Es un tiempo en el cual adoramos al Señor, y ahí en ese evento pude compartir el evangelio, que Jesús es el Cristo, y muchos cantantes cristianos de algunas regiones que se reunieron pudieron escuchar el evangelio. Entonces fue un tiempo muy especial en el que pude compartir el evangelio con diferentes amigos. Y por la gracia de Dios, muchos de ellos estaban escuchando por primera vez. Después de ese momento también he podido... Hay un hermano que pudo escuchar el evangelio de parte de mí hace 2 años. Y entonces con él seguimos realizando llamadas por teléfono para compartir mediante esta vía. Él está en otra región, pero hace un tiempo pudimos ir como equipo a esa región donde él está. Vemos que ellos recibieron nos recibieron a nosotros como equipo de la evangelización mundial, y pudimos estar compartiendo con ellos en su iglesia también. Y el pastor Jean Mary y yo pudimos ir a Nigeria a un seminario que hubo, que por primera vez nos pudimos encontrar con Pastor Cho, y tuvimos el privilegio también de conocer al Pastor Thomas y a muchos discípulos que venían de diferentes países de África. Esto nos
fuimos muy animados en escuchar el evangelio de parte de los pastores y de verlos. Fuimos animados a seguir compartiendo el evangelio más y más en nuestros corazones. Y en la iglesia del pastor John Mary se están levantando discípulos todos los domingos antes de cada servicio general. Tomamos una hora para poder profundizar como discípulos en el evangelio de la Biblia. Y hemos decidido compartir las 27 lecciones Entonces, todos los creyentes de la Iglesia Paz de Dios en Burundi están recibiendo las 27 lecciones todos los días en sus casas. Y está el pastor Gastin, que también está haciendo el mismo trabajo. Ellos todos los jueves ven las lecciones y hemos visto cómo los discípulos están creciendo al estar escuchando cada vez más el Evangelio de la Biblia. Y esperamos pues compartir esta fe juntos. También fui invitado a una conferencia en otra región y pude compartir el Evangelio, y cuando lo escucharon que nosotros tenemos tres problemas, que es el pecado, Satanás y la separación, y que Jesús, como verdadero rey, ha vencido a Satanás, como verdadero sacerdote ha perdonado nuestro pecado, y como verdadero profeta nos ha encontrado con Dios. Ellos se sorprendieron mucho y dijeron, wow. Entonces, me han invitado nuevamente porque he quedado con ellos de poder acompañarlos nuevamente. Y él ha invitado también a varios pastores de iglesias cercanas para que también puedan llegar a escuchar el mensaje del Evangelio. No son muchos, pero son varias iglesias en las que se va a compartir las 12 lecciones. Y estamos confiando en Dios de poder regresar a esa iglesia para compartir. Cada vez que voy, nos tomamos 4 horas para compartir 2 lecciones, y ahorita llevamos por la lección 9 a la 12. Entonces, le agradezco a Dios y agradezco a ustedes que siempre están orando por nosotros. Por favor, sigan orando para que sigamos compartiendo este mensaje, y agradezco por la vida del pastor Cho y todo el equipo coreano por sus oraciones, y que Dios siga trabajando con sus vidas. Dios les bendiga. Maranata. Please, I want to encourage all intentional disciples to be praying for the upcoming conferences before we listen to an announcement from Pastor Chair. For next month, we'll be having el otro mes vamos a tener tener ministerio en Ghana, Nigeria, Nepal, India. Entonces, gracias a todos los discípulos internacionales, y vamos a ir a Corea del Sur para una bendición especial.
Vamos a dar gracias a Dios por la vida del Pastor Che. 광고 몇 가지 드리도록 하겠습니다. 지금 조 목사님은 지금 Tengo algunos anuncios. 사역을 이제 마무리하고 계시고요. 이미 집회는 이미 끝났고 집회 En el momento, Pastor Cho está en su viaje en Filipinas. 저희가 그 Tuvo una conferencia para misioneros 주셨지만 그 작년 코로나 때부터 y Dios ha abierto muchas puertas. 선교사님들의 만남을 많이 주셔서 Pero desde el periodo del coronavirus, 많이 Dios nos ha permitido conocer muchos misioneros coreanos, especialmente en diferentes países. 나가 있다고 말을 합니다. 하지만 코로나 때 많이 또 돌아오고 Entonces, 어쨌든 그 어려울 때 하나님의 귀한 만남을 se estima que hay 30,000 misioneros 만나고 있고 섬기는 가운데 alrededor del mundo 필리핀 루손 지역 우리 김영선 y 선교사님 Dios nos ha permitido conocerlos a ellos y hemos visitado la región de Luzón 지금 사역을 아마 내일 en Manila. 예배까지 내일 그 현재 있는 예배까지 주일 예배까지 마치고 한 2시 반쯤에 또 일본으로 출국할 예정입니다. Él va a finalizar el servicio del domingo mañana y después él va a Japón. 일본 목회자 두 대상자 위주로 En Japón 진행될 예정이었지만 tenemos 일본이 2 grupos de gente con la que vamos a compartir. 다른 지역보다 좀 이렇게 Son 같습니다. 그래서 obreros filipinos y también algunos pastores japoneses. 그런 상태여서 기도원 중심의 La situación en Japón es bien difícil. Algunas escuelas han detenido sus clases por el coronavirus. 그리고 이제 원래 만나려고 했던 필리핀 노동자 Por 리더들이 por estas reuniones que son largas y por el peligro que representan, el gobierno le está pidiendo a las personas que no hagan conferencias. Entonces, una de las conferencias fue cancelada, pero estamos esperando pues que hayan pequeñas reuniones, porque la grande fue cancelada. Entonces, 두 번째로 네팔 no es que 사역이 있습니다. No es que nos sintamos desanimados porque los planes cambiaron, sino que sabemos que Dios pues está obrando. Y hay viajes a India y Nepal, todo esto en octubre. Pastor Cho, Pastor Park y Pastor Kim Kong-chu. Y muchas personas de Filipinas también, de Sri Lanka, van a visitar Nepal al mismo tiempo. 또 지역에서 예배, 사역 Así que hay conferencias planeadas en Nepal para mujeres, reportes del ministerio. 부탁을 드립니다. Creo que esto va a ser grandemente usado para la evangelización de Nepal. Después de eso, del 10 al 24 de octubre, la gente también que visitó Nepal va a ir a India también. Pastor Ravi ha preparado muchas cosas y creo que algunas personas de Bután van a estar ahí. Van a estar visitando diferentes regiones de la India en una organización llamada UPF. También va a escuchar ese mensaje. Y en enero van a ver 많은 분들을 또 만나고 계시고 특별히 de regreso de este tiempo de misiones, Pastor Cho vendrá, pero siempre él se está reuniendo con otras personas. Entonces, 한 교회지만 함께한 가운데 있습니다. 저희 교회는 a pesar de tantas reuniones, el Pastor Cho podría estar un poco cansado, pero no va a parar. Y saben que nosotros pues tenemos muchas carencias y nuestra iglesia es muy pequeña, pero los pastores están orando para que podamos ser guiados por Dios
y realmente hacer esta obra a la que Él nos ha encomendado. 좀 더 소통하고 좀 더 하나 되고 Nos estamos reuniendo de todo el mundo 모임이 돼야겠습니다. 기도하겠습니다. y hacemos eso una vez al mes. 축도하겠습니다. Esperamos que sea una reunión donde todos podamos recibir la gracia de Dios. Entonces, 하나님의 인도하심이 la bendición final, 교회에 모인 모든 que la fe 나라 del Señor y 지금으로부터 el amor de Dios 항상 함께할 sea sobre la cabeza de cada uno de los discípulos, ahora y para siempre. Amén. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Chair. Thank you for that. Amén. Muchas gracias, Pastor Che, And also, before we draw the por close, esos anuncios. Maranatha, we want to thank God for all Y the antes African disciples de saludarnos, quiero agradecer a los discípulos de África Yeah, thank you so much. We appreciate God for your life. que les dirigieron esta reunión en septiembre. Pastor Bro Jonas from Burundi. Agradezco por Tony from Uganda, Pastor Jean-Marie, el brother Jonas, from Ghana, hermano Alex de Ghana, our own Bishop John Singbe from Liberia, whom I stood in for. el pastor de Liberia. Also, we shall have another edition Entonces, of the conference, the National Disciple Conference, next eh, Saturday. Please, let's be praying for that. And also, we have oremos por las reuniones internacionales from los Zimbabwe, sábados who is preparing for Zimbabwe conference. We y appreciate oramos también porque pronto habrá una conferencia en Zimbabue Dr. Wilson, and also our own eh, Edem from y oramos por able to join us today, Bro Edem. nuestro hermano To Bro Edem. de Togo que pudo unirse con nosotros. Yeah, thank God for your life, for being able to join us. Gracias a Dios por su vida Disciple from Africa, from y por Asia, todos los from, discípulos internacionales de África, de Asia, also from de Norteamérica, de Suramérica, de Europa. on various social media that we posting it to. We thank God for your life. And please, let's be Gracias por sus vidas. we knew what Por happened favor, in Pakistan recently. oremos por Pakistán, Of end time signs, and let's be praying that all the porque disciples will están spread pasando tiempos difíciles, que todos los discípulos puedan crecer en la fe y ser fortalecidos. enjoy your day, and God bless you all. Por favor, Also, our disfruten su día. Dios les bendiga a todos. in Korean, Pastor Mo, thank you so much. Agradecemos a Dios por los intérpretes, From El Salvador, Pastor Mu al coreano y hermana Katy Rivas al español. translate to French. We appreciate God for your life. And Y also the technical team from South Korea. por el hermano que interpretó We can en all francés. phone and share Miranda greeting to each Ya pueden abrir sus micrófonos y despedirse. See you next week. Yeah, thank you. Maranatha, God Thank you, bless you. Maranatha. Maranatha. Bless you. Good night. Bye bye. Maranatha. Kamsahamnida. Pastor Mo, thank thank you. you. Bye. Timothy, thank you. Bendiciones, gracias, Dios le Thank you. bendiga. Kamsahamnida. Juan Yeah, Kamsahamnida. Kamsahamnida. Thomas, thank you. Pastor David. Pastor Ravi, God bless you.